Un año puede parecer suficiente para conocer una vida, pero a veces es apenas la superficie de una historia mucho más profunda. Tras 12 meses de convivencia, Claudia Martín decidió romper el silencio y revelar una verdad que nadie imaginaba sobre su matrimonio. Lo que desde fuera parecía estabilidad se transformó en una confesión impactante que cambia por completo la narrativa. Detrás de cada sonrisa pública, había algo que permanecía oculto, hasta ahora. Suscríbete y deja tu like para fortalecer nuestro canal en YouTube y recibir más contenidos importantes. Quien pueda apoyar con un super thanks ayuda aún más, y si no puede, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Mira hasta el final, la última revelación te dejará totalmente impactado. La decisión de Claudia Martín de hablar abiertamente sobre lo que vivió durante su matrimonio marca un momento profundamente significativo que va mucho más allá de una simple confesión pública, porque en sus palabras se percibe un proceso interno largo, complejo y cargado de matices emocionales que no suelen hacerse visibles de inmediato. Y es precisamente esa sensación de profundidad lo que hace que su testimonio tenga un impacto tan fuerte en quienes lo escuchan, ya que no transmite la idea de una reacción momentánea ni de una necesidad de generar atención, sino la de alguien que ha atravesado una experiencia intensa y ha llegado a un punto en el que expresar lo vivido se vuelve inevitable, casi como una forma de ordenar internamente todo aquello que durante mucho tiempo no tuvo un espacio claro para ser dicho. Lo que resulta especialmente llamativo es la manera en que su relato se siente contenido pero firme, como si cada palabra hubiera sido pensada y comprendida antes de ser compartida, lo que sugiere que no se trata de una revelación espontánea sino del resultado de una reflexión profunda que ha permitido darle sentido a una etapa difícil, transformando emociones que en su momento pudieron haber sido confusas en una narrativa más clara y consciente. En este contexto, su voz adquiere un peso distinto, porque no busca exagerar ni dramatizar, sino simplemente exponer una realidad que durante mucho tiempo permaneció en un plano íntimo, lo que genera una conexión inmediata con el público al percibirse como algo genuino y honesto. También es importante considerar que este tipo de declaraciones implican un grado de valentía que no siempre es evidente a primera vista, ya que compartir una experiencia dolorosa no solo implica revivirla de alguna manera, sino también enfrentarse a la interpretación de los demás, a las preguntas, a las opiniones que inevitablemente surgen cuando una historia personal se hace pública, y aún así hay una determinación clara en su decisión que sugiere que el acto de hablar no responde a una presión externa, sino a una necesidad interna de cerrar un ciclo desde un lugar más auténtico. Además, el hecho de que su declaración no esté cargada de urgencia sino de serenidad refuerza la idea de que ha habido un proceso previo de comprensión que le permite expresar lo vivido sin perder el control emocional, lo que aporta una sensación de equilibrio que no suele asociarse con este tipo de revelaciones. Y es precisamente esa combinación entre claridad y calma lo que convierte su testimonio en algo que trasciende el momento en el que se dice, dejando una impresión duradera que invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer lo que se vive incluso cuando no coincide con lo que se espera o con lo que se muestra hacia afuera. Durante el tiempo que duró su vida en común, la relación entre Claudia Martín y Carlos Zed fue percibida desde el exterior como una historia marcada por la armonía y la estabilidad, una construcción que se alimentaba de apariciones cuidadosamente compartidas, gestos públicos de cercanía y momentos que, al ser observados por el público, reforzaban la idea de una pareja que funcionaba en sintonía y que parecía haber encontrado un equilibrio natural en su convivencia, generando así una narrativa que se consolidó con facilidad en la percepción colectiva, porque cuando lo que se muestra encaja con las expectativas habituales de lo que se considera una relación sana y feliz, el entorno tiende a asumir que esa imagen representa fielmente la realidad interna sin cuestionamientos profundos. Esta construcción visual y emocional fue tomando forma a través de situaciones cotidianas expuestas de manera selectiva, donde la interacción entre ambos transmitía una sensación de complicidad y entendimiento, lo que contribuyó a reforzar la idea de que todo avanzaba de manera positiva, sin fisuras visibles ni señales que invitaran a pensar lo contrario, creando así un relato coherente que parecía no tener contradicciones y que se mantenía estable con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que hace que este tipo de historias resulte tan impactante cuando se revela una versión diferente es precisamente la fuerza de esa imagen previa, ya que cuanto más sólida es la percepción de normalidad y felicidad, mayor es el contraste cuando surge una realidad alternativa que no encaja con lo que se había asumido, provocando una especie de ruptura en la forma en que se interpreta todo lo anterior, como si cada recuerdo, cada fotografía y cada momento compartido adquirieran de repente un significado distinto al ser reconsiderados bajo una nueva luz. En este caso, la confesión posterior no solo modifica la manera en que se entiende la relación, sino que también invita a replantear la confianza que se deposita en lo que se observa desde fuera, recordando que las dinámicas internas de una pareja pueden ser mucho más complejas de lo que permiten ver las apariencias públicas.
Esta diferencia entre lo visible y lo vivido genera un efecto de sorpresa que no se limita al momento del anuncio, sino que se extiende hacia la reinterpretación de toda la historia previa, haciendo que lo que antes parecía claro se vuelva ahora objeto de análisis y reflexión. Porque la coherencia externa ya no garantiza una correspondencia directa con la experiencia interna, y es precisamente esa distancia entre ambas dimensiones lo que convierte este tipo de revelaciones en algo tan impactante y difícil de asimilar para quienes habían construido una imagen completamente distinta de la realidad. En el caso de Claudia Martín, lo que finalmente se manifestó como una toma de conciencia clara no surgió como un quiebre repentino ni como una revelación inmediata, sino como el resultado de un proceso lento en el que múltiples vivencias fueron sumándose de manera casi imperceptible hasta formar una percepción completamente distinta de la relación, ya que en muchos vínculos personales los cambios más significativos no aparecen de forma brusca, sino que se construyen a partir de pequeñas variaciones en la forma de sentir, de reaccionar y de interpretar lo que ocurre en el día a día, generando una transformación progresiva que no siempre es fácil de identificar mientras está ocurriendo. En este tipo de procesos emocionales, cada experiencia tiene un impacto que puede parecer leve en el momento, pero que con el tiempo va adquiriendo un peso mayor al integrarse con otras sensaciones similares, creando una especie de acumulación interna que modifica la manera en que una persona se relaciona con su entorno afectivo, sin que necesariamente exista un punto exacto que marque el inicio del cambio. Es más bien una suma de detalles que, individualmente, podrían no parecer relevantes, pero que en conjunto empiezan a alterar la percepción general de lo que se está viviendo, generando una distancia progresiva entre la expectativa inicial y la experiencia real. A medida que esta acumulación avanza, la forma de interpretar las situaciones cotidianas también se transforma, porque lo que antes podía percibirse como algo normal o pasajero comienza a adquirir un significado diferente, más profundo y a veces más incómodo, lo que lleva a un estado de reflexión constante en el que se intenta comprender si lo que se siente responde a una etapa transitoria o a un cambio estructural en la dinámica de la relación. Este proceso no solo implica una evolución emocional, sino también una reorganización interna de prioridades y expectativas, ya que la persona comienza a reevaluar lo que considera aceptable, lo que necesita y lo que ya no encaja con su bienestar personal. En ese contexto, la claridad no llega de inmediato, sino que se va construyendo con el tiempo, a través de momentos de introspección, de observación silenciosa y de comparación entre lo que se esperaba y lo que realmente se está experimentando, hasta que finalmente se alcanza un punto en el que ignorar lo que se siente deja de ser posible, no porque aparezca un evento único que lo desencadene, sino porque la suma de todo lo vivido ya no permite sostener la misma interpretación de la realidad. En la experiencia de Claudia Martín, los procesos emocionales que transforman una relación no siempre se manifiestan de manera evidente ni inmediata, sino que suelen aparecer en formas muy sutiles que, en un principio, no llaman la atención ni generan alarma, porque se integran de manera casi natural en la dinámica cotidiana, como si fueran parte de un ritmo normal que no requiere ser cuestionado, y es precisamente en esa aparente normalidad donde comienzan a gestarse las diferencias más profundas, ya que ciertos silencios que antes no existían empiezan a prolongarse un poco más de lo habitual, ciertas respuestas se vuelven menos espontáneas y algunos gestos pierden la intensidad emocional que solían tener, creando una atmósfera distinta que no se puede señalar con precisión pero que se percibe de manera intuitiva. Estos cambios no suelen ser abruptos ni evidentes para quienes observan desde fuera, porque en la superficie la relación puede seguir mostrando estabilidad, interacción y continuidad, pero internamente comienza a formarse una percepción distinta de la conexión, una sensación que no siempre encuentra palabras inmediatas pero que se instala progresivamente en la forma de interpretar cada momento compartido. La distancia emocional en estos casos no aparece como una ruptura clara, sino como un espacio que se va ampliando lentamente entre dos formas de vivir la misma relación, donde lo que antes generaba cercanía ahora produce una sensación más neutra o incluso ligeramente desconectada, sin que exista necesariamente un evento concreto que explique ese cambio. Este tipo de transformaciones suelen pasar desapercibidas desde el entorno porque no rompen con la lógica externa de lo que se espera ver en una pareja, no hay necesariamente conflictos visibles ni señales evidentes de crisis, lo que dificulta aún más que sean identificadas por terceros. Pero internamente cada pequeño ajuste en la interacción va contribuyendo a una nueva forma de percibir la realidad, en la que la relación ya no se siente exactamente igual aunque aún conserve sus estructuras externas. Con el tiempo, estos elementos aparentemente menores comienzan a acumularse y adquieren un significado más profundo, porque lo que en un principio parecía un detalle aislado empieza a repetirse y a formar parte de un patrón que no puede ser ignorado indefinidamente, generando una conciencia progresiva de que algo ha cambiado, aunque no sea sencillo definir exactamente qué es. En ese proceso, la mente intenta reorganizar lo vivido para darle sentido, comparando lo que fue con lo que es,
y es ahí donde se hace evidente que la percepción interna ya no coincide completamente con la imagen externa, lo que abre paso a una comprensión más clara de que la realidad emocional ha evolucionado en una dirección distinta a la que se suponía inicialmente, incluso si esa evolución no fue percibida de forma consciente en sus primeras etapas. En la trayectoria personal de Claudia Martín hay un punto decisivo en el que la experiencia interna deja de ser algo que pueda mantenerse únicamente en el ámbito privado y comienza a exigir una forma de expresión más directa, casi inevitable. Porque cuando las emociones acumuladas alcanzan cierto nivel de intensidad ya no se limitan a ser pensamientos o sensaciones aisladas, sino que se convierten en una realidad que necesita ser reconocida y nombrada para poder ser comprendida en su totalidad. Y es precisamente en ese instante donde la decisión de poner en palabras lo vivido adquiere un significado profundo, ya que no se trata simplemente de contar una historia, sino de darle forma a algo que durante mucho tiempo estuvo contenido en silencio. Al elegir una palabra fuerte para describir su experiencia, no está buscando dramatizar ni exagerar lo ocurrido, sino transmitir con precisión el impacto emocional que tuvo en su vida, reconociendo que lo que atravesó no puede ser reducido a una explicación ligera o superficial, porque hay vivencias que transforman la manera en que una persona percibe su entorno, sus relaciones y hasta su propia identidad, y por ello requieren un lenguaje que esté a la altura de esa intensidad. Este acto de nombrar también implica una forma de apropiación de la propia historia, ya que al expresarla de manera pública se rompe con la carga de mantenerla únicamente en el ámbito interno, donde muchas veces las experiencias permanecen sin una estructura clara, lo que puede generar confusión o desgaste emocional con el tiempo, mientras que al compartirlas se establece un orden que permite observarlas desde una perspectiva diferente, más consciente y menos fragmentada. Sin embargo, esta decisión no es sencilla, porque hacer pública una vivencia personal también significa asumir que será interpretada por otros, que generará reacciones diversas y que pasará a formar parte de un espacio colectivo donde cada persona puede construir su propia lectura de lo ocurrido, lo que añade una capa adicional de exposición que no siempre es fácil de gestionar, especialmente cuando se trata de experiencias emocionalmente significativas. Aún así, hay momentos en los que el silencio deja de ser una opción viable, no porque pierda su valor, sino porque ya no logra contener todo lo que se ha acumulado internamente, y es en ese punto donde la necesidad de expresar lo vivido se impone como una forma de liberación y también de cierre, permitiendo que la persona avance desde un lugar más honesto consigo misma, incluso si eso implica enfrentar miradas externas o reinterpretaciones de su historia. La decisión de Claudia Martín al compartir su historia no puede entenderse únicamente como el final de una etapa personal, sino también como el inicio de una forma distinta de relacionarse con su propia experiencia, porque cuando alguien transforma una vivencia íntima en una narrativa pública, no solo está cerrando un ciclo emocional, sino también reorganizando el significado de todo lo ocurrido para poder mirarlo desde una perspectiva más amplia y consciente, y en ese proceso se abre un espacio donde lo vivido deja de ser una carga silenciosa para convertirse en una reflexión que puede ser comprendida, analizada e incluso resignificada. Este tipo de acto tiene un impacto que va más allá de lo individual, ya que invita a cuestionar la manera en que se construyen las percepciones sociales sobre las relaciones humanas, especialmente aquellas que se observan desde fuera, donde la información disponible suele ser limitada y filtrada por apariencias que no siempre reflejan la totalidad de la experiencia interna. Al exponer su verdad, se genera inevitablemente una confrontación entre lo que se veía y lo que realmente se vivía, lo que obliga a replantear la confianza que depositamos en las imágenes externas como indicadores de bienestar o estabilidad, recordando que la superficie de una relación puede ser engañosamente coherente mientras que en su interior pueden coexistir dinámicas mucho más complejas. Esta diferencia entre lo visible y lo real se convierte en el eje central de la reflexión que provoca su testimonio, ya que pone en evidencia la facilidad con la que se tiende a construir juicios basados en fragmentos de información, sin considerar la totalidad del contexto emocional que no siempre es accesible para el observador externo. Al mismo tiempo, su decisión también representa una forma de liberación personal, porque permite dejar atrás la necesidad de sostener una versión que ya no coincide con su experiencia interna, abriendo la posibilidad de avanzar con mayor autenticidad y sin la presión de mantener una narrativa que no refleja completamente lo vivido. Este movimiento entre cierre y comienzo es lo que le da a su historia una dimensión más profunda, ya que no se limita a un hecho puntual, sino que se convierte en un proceso de transformación en el que el pasado no se borra, pero sí se integra de una manera distinta, más clara y más honesta. Y en ese sentido, su testimonio no solo habla de una relación específica, sino que también plantea una invitación general a reflexionar sobre cuántas veces las personas interpretan la vida de los demás a partir de lo que es visible, sin detenerse a considerar todo aquello que permanece fuera del alcance de la mirada pública, lo que convierte su historia en un recordatorio de la complejidad que existe detrás de cada experiencia humana.